Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Ciberlideria Magazine. Soy Gabriel Moliné, CISO de Carrefour España. Y tengo el placer y el orgullo de presentar a Javier Mayo, CEO de Carrefour España, aparte de un extraordinario profesional, un gran amigo, ¿no? Javier, por comenzar un poco este diálogo, yo creo que aparte de Javier, el CEO, el directivo, sería interesante para la audiencia y un poquito chulo que nos cuentes un poco quién es Javier, ¿no? ¿Qué le mola hacer? ¿Qué te gusta? Claro, ¿cómo llegaste aquí? Claro que sí, Gabriel. Lo primero también, un placer compartir este ratito contigo y muchísimas gracias a Ciberlideria Magazine por darnos la oportunidad de sacarnos un día del día a día con los ataques y tal para poder departir. Mira, Javier Mayo, la parte más personal que hace, que le guste y demás. Soy ingeniero agrónomo que ha terminado ejerciendo su carrera profesional en el mundo de la tecnología. Un ingeniero agrónomo que le gustaba mucho la tecnología, cacharreaba con los ordenadores. Y termina agrónomos en la Politécnica de Madrid y la primera empresa que le llama es una consultora tecnológica, Soluciona. Y me dicen, oye, sí, ¿qué tal? ¿Te gusta? Me mandan los 2 primeros años profesionales a Egipto y a México a hacer implantaciones en centrales de generación de electricidad. En México, en Tuxpan, en Veracruz, me acuerdo, hablamos del año 2000. Y en Egipto, entre el puerto de Damietta y el Cairo, en una planta de licuefacción de gas. Yo desarrollando, implantando, testando, estando con el negocio. Esa fue mi primera experiencia, 2 años de carrera, en el mundo de la tecnología. Encantado. Que ya entiendo por qué eres tan delgado, porque entre tanto picante y comida egipcia... Parte también, pero tú imagínate a alguien recién salido de carrera agrónomo, que es ese aterrizaje en el mundo de la tecnología. Y luego llamó a mi puerta también Accenture, una de las 4 grandes. Me dediqué los siguientes 12 años de mi carrera a la parte de consumo, gran consumo, empresas de gran consumo, reingeniería de procesos, implantación de herramientas pues tipo SAP, tipo Salesforce, en Diageo, Unilever, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble, todos los alcoholes. Terminé en Sam Miller, cervecería sudafricana. Recorrí más de 32 países en 12 años. Estuve mucho tiempo fuera, aprendí muchas culturas, una experiencia personal y profesional brutal. Y luego cambié el mundo de la consultoría por el mundo del cliente. Me fui a vivir a Londres 5 años con British American Tobacco, que es la segunda tabaquera del mundo por detrás de Philip Morris. O igual, una experiencia brutal. Mucho nuevo mundo del tabaco. Terminé con British American Tobacco en el 2018. Cambié Londres por Puig en Barcelona, otra experiencia brutal. Estuve casi 2 años en Puig en Barcelona. Luego llamó a mi puerta Telepizza. En el 2020, recién aterrizada la pandemia, me bajé de Barcelona a Madrid. Estuve 4 años y medio en Telepizza, intentando transformar digitalmente la compañía en todos los países, en España, en Portugal, Latinoamérica. Comí mucha pizza, dejé el alcohol y el tabaco y empecé con el mundo de la pizza. Y luego, como bien sabes, pues aterricé en Leroy Merlin, una temporadita donde nos conocimos y ahora en Carrefour en España. Para escribir un libro, ¿eh? No está mal, no está mal como experiencia profesional. Una cosa que ya de conocerte, sé que también te mola muchísimo el mundo del surf y por intentar de buscar una analogía y entrar un poquito también en materia, ¿no? Yo intentaba ver esa analogía del surf de enfrentarte a las olas como tecnológicamente enfrentarte a estos retos de la ciberseguridad, ¿no? Que a veces tenemos como el mar muy tranquilo y hay momentos en que vienen esas olas complicadas, ¿no? ¿Cómo ves tú la realidad de la ciberseguridad en el mundo tecnológico? ¿Qué importancia le ves, no? Y intentar buscar alguna analogía con eso. Yo me quedo entre la analogía, tengo que reconocer que me quedo con el mar antes que con la parte de la ciberseguridad. O sea, pero te intento buscar alguna analogía. Preparación, estar alerta. Preparación física y mental, estar alerta, conocer el entorno en el que te mueves. Para mí son cosas que, aunque suenen triviales,
dentro de la analogía, comparando las olas, el mar con la parte de la ciberseguridad, para mí es fundamental. Estar preparado, o sea, hablamos de el equipo. Una tabla, tal, etcétera, etcétera, un entrenamiento, tienes que tener, para mí es fundamental la preparación, que tengas un buen equipo, que tengas unas buenas herramientas. Nunca vas a estar seguro 100%, pero la base, tanto de personas como de tecnología, para mí es lo fundamental. Un equipo en el que confíes, un equipo que esté preparado. Siempre va a venir lo inesperado, eso es lo obvio. Sin duda. Y yo creo que también por contar otro lado de la historia, que la técnicamente también está ahí muy vista y entrando en nuestro mundo día a día en Carrefour. Yo creo que uno de los retos y que sería interesante también compartir con la audiencia es desde el punto de vista técnico. Yo creo que podemos entender el valor de la ciberseguridad en nuestro entendimiento, pero ¿cómo logramos transmitir esa necesidad de ciberseguridad en un elemento como Carrefour, ¿no? que tiene el ámbito de los supermercados, que tiene la financiera, viajes, etcétera, etcétera? Yo creo que aquí el papel del CISO, y tú me estás echando una mano de manera brutal, hace mucho, o sea, impacta muchísimo. Tener un CISO y un CIO que normalicen el mensaje y la importancia de la ciberseguridad dentro de la compañía es fundamental. O sea, ir a un comité de dirección y poder presentar un estatus de cómo está la compañía y más nosotros en Carrefour en España, que somos tan complejos en cuanto a que tenemos la parte de centros comerciales con muchas tiendas, muchos formatos, tenemos viajes, tenemos gasolineras, tenemos servicios financieros. Yo creo que aquí, si hay un truco, y cojo entre comillas la palabra truco, es el tema de normalizar, ser capaz de presentar ante un comité de dirección algo tan complejo y tan crítico como la ciberseguridad y lo que te puede pasar si recibes un ciberataque y no lo gestionas de manera correcta, a un comité de dirección. Y para mí el papel del CIO y sobre todo del CISO en normalizar ese mensaje, en explicarlo bien, en el elemento pedagógico, es fundamental. Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Y sumaría, por dar un poquito también mi idea en ese aspecto, romper la barrera esa del temor, ¿no? Sí. Que yo creo que tenemos la mala costumbre en ciberseguridad de ahí viene el lobo, e intentar de conseguir el éxito con el miedo, ¿no? Y no con la necesidad, con el valor añadido que puede tener la ciberseguridad en los procesos tecnológicos. Aunque es un elemento que no, yo vuelvo a lo mismo, es el joker Total. que tenemos que tiene la ciberseguridad, y nosotros en retail, por ejemplo, y lo sabes bien, tanto en España como en el resto del mundo de Europa, por ejemplo, el retail hemos estado este año específicamente, ha habido ciberataques en enseñas españolas bien conocidas, en UK, por ejemplo, pues ha habido muchos ejemplos de retailers de alimentación que han sufrido ciberataques. Es un truco, es un joker que podemos utilizar, pero yo creo que un buen CIO y un buen CISO, si quieres normalizar y hacer una pedagogía correcta de la ciberseguridad en la empresa, entre un comité de dirección, creo que es el truco, es el tema de la pedagogía, explicarlo bien, en lenguaje que el comité de dirección y que la empresa entienda. Si eres un retailer, explica qué problemas puede tener tu empresa en el día a día, los empleados, si te recibes un ciberataque. Tomando esos ejemplos que también dice Javier, de este verano que ha sido realmente candente en el tema de la ciberseguridad, los ataques y el retail, ¿qué crees que le falta al retail en líneas generales, basado en tu experiencia, para cubrir ese gap de la ciberseguridad, ¿no? Porque sin duda estoy de acuerdo contigo, ¿no? Se ha transformado mucho el foco, que tradicionalmente siempre estaba solamente enfocado en banca, al mundo del retail, ¿no? ¿Qué le falta? Yo, antes de responderte a qué le falta, te diría qué hace más complejo al retail respecto a otras industrias, a otros sectores, ¿eh? O sea, tenemos el mundo físico, y el mundo físico no es una sede. O sea, esto no es un B2B, es un B2C, y a veces algunas cosas de B2B. Tenemos en Carrefour, como bien sabes, en España, 1.600 tiendas propias, pero también de franquiciados. Tenemos canales online. Tenemos otros servicios como pueden ser físicos, como gasolineras, otros servicios online como pueden ser agencias de viajes y centros, una empresa de servicios financieros, un banco. Que a lo mejor no la tienen todos los retailers de España, es cierto, pero hay una complejidad tanto de negocio como de canales físicos, canales online, que nos expone mucho. Muchos empleados, mucho dato de cliente, mucho dato de proveedor. Entonces, yo creo que a nivel de exposición es lo que nos hace, esa complejidad, desde un punto de vista de la seguridad, nos hace estar más expuestos, nos hace que un banco o un nativo online. Entonces, es algo que tenemos que, desde el equipo de seguridad, desde el equipo de tecnología y IT, tenemos que intentar aplicar todas esas medidas
estandarizar las medidas que aplicamos de ciberseguridad a todos los canales que tenemos dentro de la compañía, a todos los negocios. Porque el nivel de exposición es brutal, comparativamente con otras industrias. Tú que vienes de otros sectores también, ¿qué opinas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que también una palanca que está ayudando al retail, por verlo desde un punto positivo también, es todo el ámbito regulatorio. Yo creo que todo el tema de la GDPR, sí, DORA de alguna manera que también nos afecta, NIS, etcétera, etcétera, es una palanca que nos está ayudando a aumentar esos niveles de seguridad, ¿no? Y otro elemento fundamental que en una sociedad como la española, el retail es una de las piezas angulares que hacen mover la economía, ¿no? Y de ahí yo creo que también ese foco que se ha trasladado, ¿no? Nos ayuda, pero nos pone también un montón de responsabilidad, porque el volumen de datos de cliente que manejamos es alucinante, ¿eh? O sea, yo no sé tú otras empresas, otros bancos en los que has trabajado anteriormente, pero nosotros, por ejemplo, en Carrefour, lo sabes tú muy bien, Sí, sí. Solamente el programa de fidelización, el Club Carrefour, que es uno, si no es el más grande de España, manejamos datos de más de 10 millones de clientes. Sí, o sea, una es un cuarto de la población española casi, ¿eh? Sí, Entonces, sí. solo eso, creo que es a nivel de exposición, es algo que nos tiene que dar a nosotros, dos específicamente, una responsabilidad brutal en cuanto a la defensa que tenemos que hacer de ese dato de cliente. Pues, Sí, y creo que eso también, como mencionabas tú, es lo que nos hace más apetecible desde el punto de vista de los ciberdelincuentes, ¿no? La gran cantidad de datos que creo que la gente normalmente no es consciente de las que maneja un retail, sí, ¿no? No solamente a nivel de los clientes, a nivel de las terceras partes, etcétera, etcétera, que nos hacen, como bien dices tú, responsables de esas acciones, ¿no? Yo ahora como pregunta te diría, ¿cuáles son los próximos escenarios donde tú ves que la ciberseguridad tiene que actuar, ¿no? O tiene que focalizarse hacia ahora, entendiendo retos como la IA, el nivel de madurez que tenemos en el cloud, multicloud, etcétera, etcétera? ¿Dónde ves tú ese punto que es necesario en que avancemos, ¿no? yo creo que hay dos dimensiones, o sea, para responder a tu pregunta, dos dimensiones. La parte regulatoria, antes que la parte tecnológica. La parte regulatoria, has comentado la parte de DORA para el servicio financiero, la NIS 2, todo lo que estamos regulando en Europa, etcétera, etcétera, que nos pone un nivel de exigencia brutal, sobre todo a industrias que tradicionalmente no somos punteros en tecnología y en ciberseguridad específicamente. Y luego la parte de la tecnología, yo creo que la parte del cloud, más o menos, todas las empresas ya tenemos la parte en on-premise, parte en cloud, solemos tirar más a parte cloud, y yo creo que los hiperescalares están haciendo un trabajo brutal, sea cual sea, en cuanto a proveer ciertos niveles de estándar de seguridad que son bastante potentes. A mí mi principal temor es la inteligencia artificial en cuanto a seguridad, porque siempre van por delante los malos. Entonces, es una herramienta brutal, y ves día sí día no post de herramientas, o sea, de ataques que se dan con la inteligencia artificial, incluso para cosas tan sencillas como el phishing. Pero si hay alguna tecnología que me preocupa más, y donde tenemos que poner, tanto tú como yo, el foco y la inversión, es en la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, y ver qué uso se está dando de ella por parte de los malos, para intentar estar preparados dentro de lo posible. O sea, has comentado esas dos, y ¿tú cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ha democratizado tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Sí. La IA, ¿no? Y ahí tenemos retos fundamentales. Yo creo que uno de los vectores, por sumar a los comentarios que dabas, que tenemos que enfocar en términos de la IA, es quitarle ese temor al uso, es decir, inculcar ese funcionamiento dentro digamos, de la sociedad que está involucrada dentro de las empresas, enseñar cómo es el uso positivo de la IA, los riesgos que están implicados, sería un elemento fundamental. El segundo, creo que el tema de la suplantación de identidad es un riesgo que incrementa exponencialmente con la IA, tanto a nivel de la suplantación de voz como las incidencias que hemos visto a nivel de vídeo, ¿no? Pues genial, ¿no? Yo, por cerrar ya como última pregunta de este diálogo que hemos tenido hoy, te quería preguntar un poco ¿cómo consolidarías todo esto a nivel de la ciberseguridad, tanto a nivel regulatorio, a nivel de procesos tecnológicos, a nivel de la implicación del negocio en el retail, ¿no? ¿Cómo cerraríamos eso en una frase? Seguridad informática, ¿qué es para el retail? Eso, cerrarlo en una frase me parece
harto complicado. Sí, me imagino. Sobre todo para una industria de un sector tan complejo como el retail. Mira, yo en una frase no me veo capacitado para resumírtelo, te voy a poner puntos específicos donde yo creo que las empresas y sobre todo los retailers y más en Carrefour en España tenemos que centrarnos. Las personas. Tener equipos, y te he hecho una analogía al principio con las olas, el surf y tal, tener equipos preparados, equipos capacitados, equipos permanentemente entrenados. Hemos mencionado la inteligencia artificial, o sea, que estén al corriente de las tecnologías y sobre todo equipos confiables. Para mí el tema de las personas, un equipo de ciberseguridad muy potente es lo fundamental, y que ese equipo de ciberseguridad sea capaz de transmitir pedagógicamente y de normalizar el entendimiento y la importancia que tiene la ciberseguridad en la empresa. Y yo por eso estoy encantado de tenerte conmigo en Carrefour también, porque tenemos un equipo que lo estamos no creando de cero, pero lo estamos elevando, y creo que nos está poniendo en una situación mucho mejor de la que estábamos. Entonces, primer punto importante, el equipo, la preparación del equipo. Segundo punto importante, la inversión. Inversión en medios, inversión en recursos, inversión capital. Show me the money. Yo creo que es fundamental que las empresas hoy en día, hay unos benchmarks de mercado, como bien sabes, por empresa, por tamaño, etcétera, etcétera. La inversión en ciberseguridad, cada euro que invertimos, para mí tiene un retorno brutal. O sea, el business case es brutal. En cuanto te entren una vez, ya se paga solo. Entonces, esa, que es parte de la pedagogía que comentábamos antes, esa inversión para mí hay que securizarla. Y es parte del trabajo del CIO y del CISO. Cada vez que nos sentamos con nuestro comité de dirección en un comité de seguridad de información, no es solo exponer lo que hacemos, sino que entiendan dentro de esa pedagogía que cada euro que invertimos en ciberseguridad tiene un retorno brutal. Último punto, esa pedagogía, esa concienciación interna y comunicación, normalizarla también. O sea, tenemos formaciones, pero es llevarla a los 55.000 empleados que tenemos en Carrefour en España, a todas las tiendas, a las 1.600 tiendas, a nuestros franquiciados, a nuestros clientes, que nos vean como una empresa que realmente comunica, que se toma en serio los datos que maneja, que los aplicamos todas las medidas. O sea, y te estoy contando lo obvio, pero es personas, inversión, comunicación, pedagogía y normalización. Para mí no hay ningún secreto en la ciberseguridad, pero si hay algo, 3 o 4 puntos súper relevantes, donde tiene que, tanto el CISO como el CIO, hacer foco y explicarlo muy correctamente, son estos 3 o 4. ¿Tú como CISO qué opinas? Sí. Poco de sumar de también que lo ha resumido los factores. Yo integraría un elemento interno a tecnología que yo creo que es muy importante, que es entender que el tópico de la ciberseguridad, para no llamarlo el problema de la ciberseguridad, el tópico de la ciberseguridad no es únicamente del equipo ciber, ¿no? Es cross a tecnología, ¿no? Y que esa implicación tiene que estar en cada uno de los procesos y áreas, ¿no? Y que la dirección de tecnología tiene que ser capaz también de transmitir y apoyar al equipo de ciberseguridad para reducir esas posibles brechas o espacios donde los ciberdelincuentes pueden aprovecharse, ¿no? Ya para cerrar, Javier, darte las gracias de habernos acompañado en esta noche y a todos los oyentes, agradecer por aguantarnos estos minutos hablando de ciberseguridad. Ha sido un auténtico placer, Gabriel, Ciberliderea Magazine, un auténtico honor estar aquí hablando de ciberseguridad con uno de los CISOs que más respeto en España y que creo que estáis más capacitados. Y por cerrarlo, creo que recuerdo a la audiencia, y sé que toda la gente que nos va a escuchar en Ciberliderea, en Capital Radio, tienen un perfil de ciber. Creo que es un foco permanente en todas las empresas y en todos los equipos de tecnología para el CIO y para el CISO, evidentemente. Y que tener una dupla CISO-CIO que se entiendan tan bien y que trabajen tan coordinadamente como trabajamos tú y yo, creo que es un plus para todas las empresas. Muchísimas gracias, Gabriel. A ti. Hasta luego.